Hola mis estimados, en esta ocasión quiero darles a conocer una experiencia que me sirvió mucho porque fue una gran enseñanza que tuve de un error que yo mismo cometí. Después les voy a explicar el propósito de este video. El día de ayer en la mañana yo comencé a hacerme unas preguntas y estas me llevaron a una conclusión y eso les quiero participar. Resulta que yo comencé a hacerme estas preguntas. Si la escritura dice que al cielo no va a llegar nada impuro y que el sacrificio que hizo Jesucristo fue basado en un cordero sin defecto. Entonces yo dije, ¿cómo es que Jesucristo resucitó con llagas? Todos sabemos de que llaga es algo imperfecto, es una imperfección del cuerpo. Si yo me corto y me queda eso dañado, es una llaga. Si yo me corto y tengo una infección, se me hace llaga. Si tengo uno le llamamos ampollas, otro le llamamos vejiga. Tiene varios nombres, pero me refiero a esa parte de la piel que se hace como una bolita y tiene un líquido adentro. A eso también se le llama llaga. Eso es una imperfección del cuerpo. Entonces yo en este razonamiento yo dije, Jesucristo, ¿cómo pudo haber resucitado con llagas? Porque si resucitó con llagas, entonces su cuerpo todavía estaba imperfecto. Es decir, tenía defecto. Y no se quedó hasta ahí mi razonamiento. Yo seguí pensando, es posible de que Jesucristo aquí en la tierra, cuando resucitó, tenía que tener llagas para demostrarle a los incrédulos de que ese cuerpo que fue torturado era el mismo que había resucitado, que todavía traía las consecuencias físicas de su tortura. Es decir, ese cuerpo que había sido enterrado con llagas, tenía que haber resucitado con llagas. Entonces yo dije, pues sí, tiene sentido. Resucitó con llagas porque no necesitaba hacer un milagro de desaparecer las llagas. Pero entrar al cielo, ¿cómo entró Jesucristo al cielo? Las escrituras no lo dicen, si fue con llagas o sin llagas. Pero hay una cosa que podemos tomar en cuenta y esa sí podíamos utilizarla. Y es a favor de que sí entró con llagas. Porque la escritura dice que cuando él iba subiendo al cielo, el ángel dijo, ese que habéis visto subir, bajará. Entonces, eso que vieron los apóstoles subir, iba con llagas. Porque en ningún momento de la escritura aparece Jesús sin llagas. Entonces, apareció y siguió con llagas. Y allí fue donde yo me quedé con las preguntas más fuertes. ¿Cómo es posible de que Jesús entró al cielo con llagas? Si las llagas son un defecto. Y me empecé a cuestionar y a buscarle sentido y no le encontraba sentido. Y me llegué a hacer la pregunta más complicada. ¿Por qué la iglesia predica un Cristo con llagas? E incluso se habla de que nosotros le seguimos haciendo heridas a Jesús. Y que esas llagas que tiene, a veces se las volvemos a hacer sangrar. Y yo dije, ¿cómo es posible de que Jesús tenga llagas en el cielo si la llaga es una imperfección? No es que estaba dudando de la divinidad de Jesucristo, sino de esa realidad que presenta la iglesia de que tiene llagas en el cielo. Bueno, no me di respuesta, solo fueron cuestiones. Me cuestioné de que cómo es que la iglesia predica un Jesucristo con llagas. Ahora vamos a ver lo que sucedió momentos después, porque lo que sigue no fue inmediatamente que lo pensé, sino que me quedé inquieto, con aquella inquietud, valga la redundancia, de que cómo es que
Jesús pudo haber entrado al cielo con llagas si el mismo evangelio dice que el sacrificio era de un cordero sin defecto? Entonces, ¿cómo es que el cordero sin defecto terminó con defecto? Entonces yo le quería buscar una respuesta razonable. Lo repito, razonable, no de fe, razonable. Pero no pude. Entonces fue cuando apareció la otra parte que les quiero contar. Y esa respuesta la encontré, curiosamente, por decirlo así, en el primer libro de la Biblia, que es Génesis, y en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Es el primer misterio con el que me topé, que está en el principio y en el final de la Biblia. Y ahorita lo voy a citar. Tenemos acá que en Génesis capítulo 17, en el versículo del 9 al 10, dice así: dijo Dios a Abraham, guarda mi alianza, tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con toda tu raza, después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Esa fue la primera respuesta que me estremeció. Y dije, mi primer error fue pensar que era un defecto. Ahí fue mi primer error. Las llagas no son un defecto. ¿Qué es lo que aparece en Génesis? Que Dios le pide a Abraham que corte una parte del cuerpo. Esa parte del cuerpo se llama prepucio. Y no voy a ser muy descriptivo en esto. Entiéndase qué es prepucio, y esa parte del cuerpo era cortada. Esto representaba una identidad. Era como el pueblo se identificaba como miembro del pueblo de Dios. Entonces dije yo, entonces estoy llamándole mal a algo que no es como yo pienso. En el caso del prepucio, en la circuncisión no es un defecto. Es como una tarjeta de presentación en donde dice yo pertenezco al pueblo de Dios. Entonces es algo muy bueno, muy bueno. Me identifico con el pueblo de Dios en la circuncisión. Valga aclarar que no estoy diciendo de que hoy en día debemos de practicarlo. Solo estoy refiriéndome al Antiguo Testamento, en donde se habla de que la circuncisión, pese a que es un defecto del cuerpo, no es un defecto, es una identificación. Entonces, ahora dije yo, entonces no es un defecto lo que Cristo tiene en sus llagas. Ahora, vamos a ver el siguiente texto que nos dice. Los textos que estoy tomando, el primero y este que voy a tomar ahorita, son de la Biblia latinoamericana. El propósito de leer esta Biblia es por la terminología que usa, que es un poquito más sencilla. Y este lo voy a tomar de el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, y en el versículo 6 dice lo siguiente: entonces vi esto entre el trono con sus 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Perdón, voy a comenzar. Entonces vi esto entre el trono con sus 4 seres vivientes y los 24 ancianos, un cordero estaba de pie, a pesar de haber sido sacrificado. Palabra del Señor. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Dice que Jesucristo estaba sacrificado. En otra versión vamos a encontrar que dice que estaba degollado. Y para ser más claro, se había
sacrificado, derramando sangre. O sea, cuando se dice degollado, por eso no quiero entrar en gráficas, sino que se entiende que degollado es un derramamiento de sangre. Entonces, la escritura dice que vio en el cielo un cordero degollado. Entonces, pero resulta de que estaba degollado, pero dice, estaba de pie. La pregunta sería, ¿cómo es posible de que una persona degollada esté de pie? Quiere decir que ha vencido la muerte. Está degollado, pero ha vencido la muerte. Entonces, ¿qué es lo que representa este cordero degollado? Representa a Jesucristo, que aunque fue muerto, venció la muerte. Entonces, el estar degollado no es un defecto, es una prueba, es una muestra de su triunfo. Y yo dije, me equivoqué, pero gravemente, al pensar de que las llagas son un defecto. Porque si vemos de que en el Antiguo Testamento Dios le pide a Abraham que se corte el prepucio, y no es un defecto, sino que es algo para estar orgulloso de ser parte del pueblo de Dios. Y luego veo que en Apocalipsis dice de que había un cordero degollado, pero que estaba en pie, en donde se nos indica de que era un cordero que aunque lo habían muerto, había resucitado y que está vivo. Y yo dije, entonces estoy llamándole a las cosas por el nombre equivocado. Y dije, no, aquí está lo que creo que es y por qué es que la iglesia dice que Jesucristo tiene llagas. Porque Jesucristo, en primer lugar, sí fueron llagas reales las que recibió. Fueron clavos los que recibió, que le perforaron sus manos y sus pies. Y fue una lanza de verdad la que le atravesó el costado. Fue enterrado con con esos daños en su cuerpo. Y resucitó con esos daños. Si resucita sin esas llagas, entonces quedaría la sospecha de que entonces no fue él el que resucitó, fue otro. Pero fue ese cuerpo así de maltratado, ese mismo cuerpo resucitó, sin el milagro de curación. Entonces, sí sirvió para mucho el haber traído llagas. Por ejemplo, cuando Tomás lo reconoció por las llagas. Y nosotros también reconocemos al pobre por sus llagas. Entonces, vemos de que sí hay un mensaje. Pero lo que me interesa ahorita es de que las llagas de Jesucristo no son un defecto. Son, para mí, de entrada, dos cosas. Una, Jesucristo se identifica con el Padre como el Redentor. Así, literalmente hablando, de una manera directa. Como que Jesús se presenta con su Padre y le dice, he cumplido mi misión. Aquí está mi prueba, y no es que diga que no le creía a Dios, sino que es una manera de presentarlo. Y Dios dice, aquí está mi prueba. Y esa prueba no estaba afuera de él. Esa prueba era parte de él y eran sus llagas. Y estaba contento de haber cumplido la misión. Primera. Luego vemos en el Apocalipsis de que él está degollado, pero sin embargo ha sobrevivido y no ha caído. Sigue en pie. Entonces, esas llagas no son un defecto. Son una prueba de que la muerte
no lo derrotó. Y yo dije, aquí hay una enseñanza no solamente con relación a las llagas de Jesucristo. Y aquí es donde yo voy a entrar en materia. ¿Por qué es que yo quiero hablar de este tema? Que fue un error que yo cometí, que me enseñó mucho, pero la enseñanza que les quiero dar es otra. Hermanos, amigos, seguidores, mis estimados, no cometamos el error de pensar que somos capaces de interpretar las escrituras y hacer doctrina. No, yo no tenía ninguna intención de ir a predicar diciendo que Jesucristo no tenía llagas en el cielo. No tenía la intención, pero en mi mente se había sembrado la idea de que Jesucristo no podía tener llagas en el cielo. Y leyendo Génesis y Apocalipsis veo de que tiene mucho sentido de que tenga llagas en el cielo, porque las llagas en Jesucristo no son defectos, son la identidad de que Él salvó a la humanidad con su sacrificio. Entonces, ¿en dónde es que yo apunto? Apunto a aquellas personas de que hacen doctrina con una simple leída de las escrituras. Eso es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque así como yo, solo porque se me ocurrió pensar de que la llaga era un defecto, ya estaba llegando a la conclusión de que Jesucristo no tenía sentido que tuviera llagas. Pero empecé a investigar, a profundizar y me doy cuenta de que simplemente era porque le estaba llamando llagas, perdón, le estaba llamando defecto a algo que es la identidad de Jesucristo y es la prueba de la redención. Entonces, digo yo, ¿qué error más grave que comete la persona cuando una simple palabra comienza a interpretarla y a sacarle doctrina, a querer imponer que así significa eso? ¿Y a qué lo lleva? Al error. ¿Por qué? Porque simplemente pensó algo de una manera racional y si no profundiza, de primer momento sí va a pensar que tiene lógica, pero al profundizar se verá de que está equivocado. Entonces mi consejo es, guardémonos de andar haciendo doctrinas de simples conjeturas que nosotros hacemos. Como les repito, yo no me inventé esta historia. Me sucedió en la mañana el día de ayer. Me estaba haciendo unas preguntas y llegué a la conclusión de que Jesús no podía tener llagas en el cielo porque era una imperfección. Pero me doy cuenta de que en la circuncisión podríamos decir, es algo que le hace falta al cuerpo. Algo que tenía y ahora le hace falta, pero no es imperfección. Es una identidad. Entonces digo yo, las llagas de Jesucristo son no solamente la identidad de Jesucristo, es la prueba de que Él hizo un sacrificio real para una salvación real. Tengamos mucho cuidado, especialmente aquellas personas de que siempre tienden a hacer una doctrina de pasajes que no han logrado entenderlos completamente, pero se ponen pero tan seguros de que así es, y solo toma un poquito de profundización o de leer algunos textos más y nos damos cuenta de cuán equivocados hemos estado. Entonces, una vez más, tengamos mucho cuidado cuando nosotros pensamos de que estamos interpretando las escrituras de la manera correcta, sin tomar en cuenta ni lo que la Biblia dice, ni lo que la iglesia cree. Entonces, sí, repito, yo estaba equivocado al decir que Jesucristo no podía tener llagas en el cielo. Pero la Biblia me dice de que hay razón de más para que Jesucristo tenga llagas en el cielo. Y que Dios nos bendiga.